Y bueno, muy contento de poder estar aquí con ustedes compartiendo este espacio en este retiro ocasional, en este encuentro. No sé, yo pues no los conozco. Me gustaría, pues, si se puede, una pequeña presentación de cada uno, se los agradecería mucho. Claro que sí, padre. Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Guillermo Vitrago, vivo en el municipio de Segovia, Antioquia. Tengo 30 años. Mucho gusto, Guillermo. Buenas tardes, Padre, que el Espíritu Santo sea en su alma. Mi nombre es Seiner Yesid Vera Betancourt, tengo 19 años, soy de Villavicencio Meta. Mucho gusto, Heiner. Decir gracias igualmente con tu espíritu. Bueno, pues yo, como le decía, soy el padre Gustavo Núñez. Llevo en la comunidad 19 años y medio. En febrero, si Dios quiere, cumplo los 20 años. Trabajo junto con otros 3 hermanos aquí en Cocorná, municipio de Cocorná. Apoyamos la parroquia. Llevo casi 3 años de ordenado sacerdote y es el tiempo pues que llevo acá en Cocorná. Cumplí 10 años de votos perpetuos este año, gloria a Dios. Y bueno, pues realmente muy feliz de pertenecer a la comunidad de los hijos del Fiat. Es la comunidad de nuestra Madre Santísima. Sí, el llamado para mí, ella tiene todo que ver. Ella es la principal, digamos, agente, pues es la que, pues el Señor se valió de ella para llamarme, y creo que para todos los hermanos también. Ha sido ella quien nos ha conducido hacia Jesús y de mano de ella, pues queremos permanecer dando nuestro sí al Señor, nuestro fiat. Tengo 46 años, soy de Puebla, México. Llegué primero como voluntario aquí a Medellín, colaborando con una comunidad religiosa, los Legionarios de Cristo, siendo yo laico. Y bueno, estando ya aquí en ese voluntariado, pues conocí la comunidad y ya me quedé, gloria a Dios, como les digo, hace casi 20 años, ya 19, sí, casi 20 años, casi 20 años. En febrero los cumplo, la ayuda del Señor. Eh, pues a ver qué les cuento. Eh, pues les cuento un poquito de mi experiencia como en mi vida vocacional y también en la comunidad. A ver, primero, pues creo que el solo hecho de estar vivos, pues ya es un llamado muy especial de Dios. O sea, ya es el primer llamado a la vida, ya el haber sido sacados de la nada, el estar en este mundo, pues ya es una muestra muy grande del amor de Dios. Y, y bueno, nací en una familia católica, eh, practicante, pero más o menos, o sea, no crean que mucho. O sea, de ir a misa todos los domingos, sí,
pero así de que venga, vamos a rezar el rosario o algún retiro o algo así, la verdad es que no. O sea, tampoco tuve una vida parroquial, así como permanente. No, éramos más bien de donde nos cogiera el día, y por el horario, pues ahí vamos a la Eucaristía, pero sí, siempre, siempre íbamos a la Eucaristía, recibí gracias a Dios todos los sacramentos. Eh, la confirmación sí me demoré un poquito, a la confirmación, porque pues, bueno, hice mi primera comunión como de 8 años, y la confirmación como que nunca, o sea, mi mamá sí me decía, ve a la catequesis, no sé qué, pero pues yo nunca, no iba. La terminé haciendo como de 19 años, pero pues ya con mucha convicción, ya con mucho más conciencia. Y lo que sí es que desde muy pequeño sentía el llamado del Señor. Sentía el, pues a ver, no sé si decir si el llamado, pero sí como una sensibilidad hacia lo de Dios. Me gustaba orar, o me gusta, pues, pero esto me refiero también a la infancia. Me gustaba orar, eh, y, y sí, como que tenía la certeza de la presencia de Dios en mi vida, de alguna manera. Eh, no obstante, pues sí, tenía también pues como todo ser humano, ¿no? Diferentes situaciones. Pero bueno, realmente sí fue siempre la constante de sentir la presencia de Dios, eh, en mi vida. Y ya después en la adolescencia, pues que ustedes saben que es una etapa que no es fácil, que es más bien difícil, empecé como a alejarme un poco de Dios, y, y ya para la juventud también, ya tuve unas amistades que no me ayudaron mucho, pero que de alguna manera la presencia de Dios ahí seguía. Y, y bueno, tuve momentos realmente muy difíciles durante mi adolescencia y juventud, eh, que llegó un momento en que yo decía, Dios mío, o sea, si no haces algo, yo no sé qué va a ser de mi vida. A pesar de que yo pues sentía de muchos signos de alguna manera del llamado de Dios, eh, que eso pues Dios habla de diferentes maneras, ¿no? Dios habla de muchas maneras, Dios con cada uno, como dicen, cada uno es cada uno con sus cada unadas, y Dios trata también de manera diferente cada alma. Hoy justamente en el almuerzo estamos escuchando historia de un alma, y Santa Teresita, citando al director espiritual, al padre Pichón, decía, si hay diferencias de rostros, hay todavía más diferencias con las almas. O sea, como diciendo, no, o sea, no podemos, pues ella lo contaba también en su experiencia de acompañamiento en el noviciado, y de cómo le daba como a cada alma un trato diferente. Pero pues Dios, si eso lo hacía Santa Teresita, pues Dios con más razón, ¿no? A cada uno de sus hijos, como dice la palabra, nos llama por nuestro nombre, nos conoce. El caso es que eh, sí, llegó un momento en mi vida en que yo dije, Señor, o haces algo o yo no sé qué va a ser de mi vida. Y mi mamá en ese entonces me compartió la novena de la misericordia.
porque mi abuela había sido una gran devota y una gran promotora de la devoción de la misericordia. Yo no la conocía, pero bueno, mi mamá me pasó el folletito y hice la novena, y dentro de la novena le dije al Señor, bueno, Señor, si me sanas, si me ayudas a superar toda esta situación, pues yo te entrego mi vida. Eso fue en, eso fue en marzo del 2004. Imagínense, hace 22 años largos. Y bueno, para abril tuve la respuesta del Señor, especialmente a través de la Santísima Virgen, donde, pues sí, yo sentí que ella me quería como parte de su ejército y bueno, yo ya estaba en el movimiento, en el Reino Christi con los legionarios, pero yo llegué con el padre que me acompañaba, era de mi mentor espiritual, y le dije, padre, ¿sabe qué? Yo quiero ser del ejército de la Virgencita. Y él me dijo, del de Jesucristo. Y yo, pues obviamente, padre, es el de Jesucristo, pero es que es desde la Virgen. Y entonces él me volvió a decir, no, pero es que el de Jesucristo. Pues claro, ellos, legionarios de Cristo, pues obviamente. Y yo le decía, sí, padre, es de Jesucristo, obviamente, lo de todo, lo de la Virgen, primero es de Jesús. Pero le dije, no, pero padre, yo quiero ser del ejército de la Virgen. Bueno, ahí quedó la cosa. El caso es que pasó un tiempo y ellos, los legionarios, tienen una cosa que se llama ser colaborador, ser voluntario. Entonces yo dije, no, pues me voy a ir de colaborador porque primero voy a salir de mi ciudad, voy a salir de mi lugar de origen, voy a distanciarme un poco de mi vida, de lo que es mi vida, voy a poder ver mi vida, digamos, desde afuera y voy a entrar a un espacio donde voy a tener oración, donde voy a tener disciplina. Pues no es que no tuviera disciplina, pero pues obviamente la disciplina normal de levantarse, ir a estudiar o ir a trabajar, pero no una disciplina religiosa, ¿no? Una disciplina más, con un horario más exigente, un horario más así. Bueno, el caso es que, yo dije, bueno, pues me voy de voluntario. Y allá voy a tener esa posibilidad de discernir más, de tener la Eucaristía diario, de tener oraciones diarias, dirección espiritual frecuente. Bueno, muchas bendiciones, la verdad. Y pues un horario mucho más exigente que el que llevaba. Y además vida de apostolado. Voy a poder servir, voy a poder colaborarle a alguno de estos sacerdotes. Entonces yo vi como muy buena opción. Y ya, así fue como resulté aquí en Colombia. A través de ese voluntariado, llegué aquí a Colombia y bueno, empecé a trabajar. Como a los 6 meses conocí el Ave María. No sé si ustedes han ido al Ave María alguna vez o solamente ha sido así por virtual el acompañamiento. Guillermo, ya fuiste. Sí, señor, ya he estado en la casa del Ave María. Ah, qué bendición. Bueno, seguramente usted lo ha de haber experimentado, no sé, pero yo crucé la portada del Ave María y experimenté el abrazo de la Virgen y dije, aquí es, o sea, ya no hay que buscar más, este es el lugar, aquí es, o sea, ya
yo aquí me quedo. Les estoy hablando de eso, de hace casi 20 años. Y bueno, hablé en ese entonces con la madre Alicia, que hace 5 años ya está con el Señor. Y ella le conté toda mi historia, tanto dificultades como el llamado. Y ya me dijo, mijito, esta es tu casa. Bienvenido cuando quieras. Obviamente la comunidad estaba muy empezando, llevábamos 9 años. Cuando conocí la comunidad no había como tanta estructura, no había tanta... Pues sí, ustedes saben que cuando una comunidad va creciendo, se va estableciendo, pues se va desarrollando pues ya como una estructura. Pero bueno, pude estar mi primera experiencia 20 días y yo feliz, o sea, yo ya no me quería ir. De hecho, llamé al sacerdote al que yo le colaboraba y le dije, ¿sabe qué, padre? Yo aquí ya me quedo. Yo aquí ya me quiero quedar, yo ya no me quiero ir. Y él me dijo, no, o sea, tú tienes un compromiso aquí con nosotros. Además, el padre había conocido mis momentos más difíciles, entonces él necesitaba saber que yo estuviera ya bien. Bueno, el caso es que tuve que regresar a Medellín a ese servicio, a seguir colaborando. Pero vean, a mí se me clavó en el corazón la cosa más impresionante, la comunidad. O sea, yo dije, no, es que es el ejército que yo sentí en la oración, o sea, ese es el ejército, o sea, no hay que buscar más, ya ese es. Obviamente el ejército de la Virgen es muy grande, ¿no? O sea, no vamos a decir que los hijos del Fiat y las hijas del Fiat, nuestras hermanas, ya es todo el ejército de la Virgen, ¿no? El ejército de la Virgen es muy grande, pero yo sí vi una respuesta muy patente, muy clara, de que nuestra comunidad estaba eso, llamada. Además, cuando empecé a leer eh, el patrimonio de la comunidad, o sea, los escritos de la comunidad, las constituciones, todo, pues el fin en las constituciones dice que nuestro fin es conformar para el reino un ejército aguerrido y valiente, revestido de la armadura de Dios. Entonces dije, no, vea, ahí está, o sea, más claro no canta un gallo. Entonces yo dije, no, aquí es, aquí es. Pero bueno, efectivamente yo tenía todavía el compromiso con ese voluntariado. No podía decir chao y también era muy difícil llamar a mis papás y decirles, ¿saben qué? Ya no regreso a México, me quedo aquí en Colombia. O sea, no era tan sencilla la cosa. De hecho, el compromiso del voluntariado era por un año. Entonces terminé el año, regresé a México. Ahí le conté a mis papás pues, que había estado con unos monjes, unos hermanos, porque pues nuestro llamado primero es a eso, ¿no? A la vida religiosa. Y ya el sacerdocio, pues es un don que el Señor nos concede dentro de esta vida, pero primero somos monjes. Somos monjes, por eso el hábito, así con capuchita y todo. Pues por eso la vida de silencio, la vida de oración es muy importante para nosotros en esas dos dimensiones de nuestra naturaleza apostólica y contemplativa. Entonces yo les conté, no es que estuve con unos monjes allá, feliz, pero pues como que ahí no pasó y como que tampoco le dieron mucha importancia, tampoco me pararon muchas bolas. O sea, dijeron, no, pues está bien, o sea, qué bueno. Pero entonces yo dije, no, yo tengo que regresar a Colombia. A pesar de que había entrado un momento espiritual de aridez, de sequedad, donde ya no veía muy claramente, dije, no, yo tengo que regresar a Colombia. Tengo que regresar y ¿cómo? Dije, no, pues me voy de voluntario otra vez. ¿Cómo más? O sea, ni modo que les llegue allá a los hermanos, eso. O sea, yo no veía tampoco tan claro en ese momento
y vi como la mejor opción, pues, seguir de voluntario, tan siquiera otro semestre. No, bueno, seguí de voluntario. Ese último semestre ya no pude ir al Ave María porque lo que viene a ser el primer semestre del 2006, conocí el Ave María en diciembre de 2005, el primer semestre de 2006 iba cada que podía, yo me volaba para allá, pues le decía al padre, quiero ir para el Ave María. No, y yo me sentí, no, es que feliz, o sea, yo decía, no, aquí es, ya. Entonces, pero bueno, el segundo semestre sí no pude, tuve muchísimo trabajo en ese voluntariado. Organizamos un congreso de bioética y sí, bueno, muchas actividades. El caso es que para final de 2006 ya le dije al padre al que yo le colaboraba, se llama Claudio García, que por cierto estuvo en mi ordenación, fue una bendición. Le dije, padre, ¿sabe qué? Yo ya le quiero entregar mi vida a Dios, o sea, ya no le quiero dar más vueltas. Y fue una lucha, pero dije, no, ya le quiero entregar mi vida a Dios, ya. Entonces él me dijo, haz el proceso vocacional con nosotros, porque a mí me interesa saber que tú estás ya en condiciones de poder entregarle tu vida a Dios, por lo que les digo que Él conoció mi vida en mis momentos más difíciles. Entonces Él me dijo, o sea, Él fue muy responsable, realmente fue muy responsable. Y me dijo, no, yo tengo que saber que tú ya estás bien, estás sano, apto. Pero bueno, gracias a Dios siempre fui muy dócil, digámoslo así. O sea, lo que me iban diciendo yo lo iba haciendo. Que vaya para allá, yo voy para allá. Que venga para acá, yo voy para allá. Así. O sea, como que siempre descubriendo la voz de Dios en todo lo que me iban pues diciendo, ¿no? Entonces hice el proceso vocacional con ellos. Era un proceso de 2 meses y medio, que la verdad la pasé súper bien. Había un grupo grande, estuve muy contento. Y pues claro, todo el tiempo es obvio, te están hablando de la comunidad de ellos, ¿no? Todo el tiempo, que en ese entonces no se había destapado lo del fundador, entonces, mejor dicho, era lo máximo, y bueno, y oración. O sea, realmente fue una experiencia bonita, pero dentro de esa experiencia no se me salía del corazón el Ave María, la comunidad, los hijos del Fiat. No se me, o sea, decía es que no. O sea, yo me voy para allá. Entonces, había un sacerdote que todavía vive, el padre Enrique, y le dije, padre, a ver, yo, porque hubo un día que pues, de tanto estarte hablando ellos, y pues era una comunidad grande, y en algún momento sí dije, bueno, pues a lo mejor el Señor me quiere aquí con ellos, ¿no? Entonces le pregunté al padre Enrique, le dije, padre, ¿uno cómo sabe la voluntad de Dios? O sea, ¿uno cómo sabe entre dos cosas buenas dónde está la voluntad de Dios? Y él me dijo, mira, San Ignacio dice que entre dos cosas buenas, donde tú experimentes más paz. Entonces, esa fue la mejor respuesta. O sea, yo dije, sin dudarlo, en los hijos del Fiat, en el Ave María. Porque había experimentado eso, primero la presencia de la Virgen, el ver que era pues, realmente ese ejército para la extensión del reino, la acogida, la fraternidad, la alegría, la sencillez, que a mí dije, wow, o sea, aquí es. Entonces, y luego, o sea, sí, las hermanas muy especiales, los hermanos.
Entonces, y también de alguna manera eso, ¿no? Una vida sencilla, que a mí eso algo que me había marcado mucho en una misión que había vivido, la sencillez. Entonces yo dije, ahí es. Entonces, bueno, iba a terminar la experiencia con ellos. Fuimos a un paseo previo al ingreso del noviciado con ellos, porque ellos no hacen postulantado. Y le dije al padre Claudio, ¿sabe qué? Ya lléveme al Ave María, o sea, ya con ustedes no voy a entrar, lléveme para allá. Y entonces sí, así fue, me llevó, muy, muy buena gente. Habló con la madre Alicia. La madre Alicia, hablaron como una hora más o menos. Seguramente le contó mi historia, le contó, la puso al tanto de mi vida, porque el padre me conocía muy bien. Eh, y, y ya, entonces ya me hicieron pasar ahí donde estaban hablando y me dijeron que hice una experiencia de 3 meses. La verdad, yo quería ir a México de una vez a despedirme de mi familia. Yo ya no quería esperar más tiempo, pero fue muy sabio lo que ellos me dijeron, de que esperara 3 meses y pues que hiciera la experiencia 3 meses, porque no es lo mismo estar 20 días que estar 3 meses. De hecho, actualmente la experiencia ya previa al postulantado es de 3 meses. O sea, en ese entonces no estaba institucionalizada, pero me tocó la experiencia de 3 meses. Entonces ya la hice y fue cada día enamorarme más de mi vocación, del llamado, de sí, o sea, como ir confirmando cada día a través de la oración, a través de lo que yo veía en la comunidad, a través de, sí, de tantas, de como esa paz, esa alegría, de realmente estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, bueno, terminaron los 3 meses. Ya en esos 3 meses, sí, o sea, realmente fueron de mucha paz. Les digo, Dios va tratando cada alma de manera diferente. El caso es que yo me fui a México ya a despedir de mi familia. Llegué allá y bueno, algunas tías, por qué tan lejos? Y aquí hay tantas comunidades religiosas, aquí hay tantas, ¿por qué te tienes que ir a Colombia, no? Y yo no, pues es que no es donde uno quiera, sino donde Dios quiera. Entonces, pues ya, me despedí y regresé a tomar postulantado. Prácticamente regresé en mayo, el 13, Día de la Virgen de Fátima, y el 31 tomé postulantado. Realmente les cuento que el postulantado al principio igual siguió como la luna de miel, así como todo bonito, todo, pero la prueba no se hizo esperar. Y por eso les digo que el Señor con cada alma es diferente. O sea, empecé un momento de prueba, pero durísimo, muy duro. Me ayudaron mucho los hermanos, la madre Alicia. La madre se convirtió en ese momento como mi directora espiritual. Y eso me ayudó mucho. O sea, el poder expresar todo lo que estaba viviendo. Entonces yo les digo, el Señor con cada alma es diferente. Me acuerdo del hermano Cristian, que está en esta casa, que en este momento está en un congreso de la infancia misionera en Valledupar, que él acompaña a la infancia misionera en esta casa de apostolado. Me acuerdo que en el postulantado él decía, no, hermano, es que esto es el cielo, es que
O sea, ya después de esto no hay nada, o sea, ya esto es lo máximo, ¿no? Y yo le decía, hermano, prepárese, o sea, dele gracias a Dios por este momento que está viviendo de consuelo, de sentir esa paz, ese gozo. Pero prepárese para la prueba también, lo dice el libro del Eclesiástico, ¿no? Si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Porque así como el oro se purifica en el crisol, así los que sirven a Dios en el horno de la humillación. Entonces yo le dije, hermano, prepárese. Y él como que no me entendió en ese momento. Ya no, eso está tan bueno que como que ni le creo. Entonces, entonces ya, me acuerdo que cuando él entró al noviciado, él me decía, uy, no, hermano, esto está duro. Eso está duro, hermano, está duro. Le dije, hermano, yo le dije, ya hay que prepararse. Y bueno, realmente, pero eso es lo hermoso de esta vida, o sea, no es una vida, o sea, la vida del seguimiento de Cristo, pues él nos lo dijo, o sea, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. O sea, él no nos pintó como cosas así. Y la Virgen, ¿no? La respuesta de la Virgen, aquí está la esclava del Señor. Ese es el saludo nuestro, aquí el esclavo del Señor. Hágase en mí según su palabra. Entonces, es una vida hermosa. Yo les puedo decir que soy feliz, ¿sí? En medio de, porque les dice, no, ya, eh, sí, el Señor, les digo, el Señor sabe cómo va permitiendo las cosas, las purificaciones que uno va necesitando. Ya como sacerdote, eh, yo no sabía que se necesitaba tanta fortaleza en el ministerio sacerdotal. Entonces, realmente mis 2 primeros años también fueron así como la luna de miel, como no, todo. Pero también ha tenido que venir la prueba, o sea, también, ¿para qué? Para fortalecerme, para que pueda mm, realizar ese proyecto de amor de Dios. Entonces les digo, o sea, ha sido unos años vividos con amor, diría yo, donde en los momentos de gozo, de prueba, o sea, el Señor ha sido algo muy hermoso. Y la Virgen, o sea, yo les digo, muchachos, o sea, ella es, o sea, obviamente seguimos a Cristo, es la meta y por Cristo al Padre, pero realmente es ella, esta obra es de ella, y es ella quien realmente nos conduce al Señor, quien nos lleva realmente a amar al Señor. Entonces, ¿yo qué les puedo decir? Estar en plan abierto, estar en plan abierto, eh, a mí me ayudó mucho tiempo a hacer la oración de Samuel, todavía la hago. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. También lo de San Pablo, ¿no? Cuando en el camino a Damasco, Jesús se le revela a San Pablo, le dice, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, son como jaculatorias, pequeñas oraciones, pero que realmente ayudan mucho
en ese camino de respuesta al Señor, en ese discernimiento. Estar en plan abierto totalmente. Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y saber también que, como dicen, ¿no? O sea, Dios no nos llama a los capacitados, capacita a los que llama. Lo vemos en los apóstoles, hombres incultos, rudos, que el evangelio no esconde sus defectos, unos buscando primeros puestos, otros peleando entre ellos. Bueno, o sea, el Señor llama, cuando Él llama lo hace por amor y lo hace para el amor. O sea, cada uno es un proyecto de amor y les digo, o sea, es un camino que se va viendo paso a paso, camino de respuesta. Me acuerdo que el padre Claudio, cuando yo estaba en esa lucha también, que antes, les digo, en el postulantado fue muy duro antes de entrar al noviciado. Hablé con él por teléfono y eso no se me olvida. Él me dijo, pídele al Señor amor y generosidad, porque con tu entrega puedes hacer mucho bien. Pídele al Señor amor y generosidad. Tu entrega puedes hacer mucho bien. Y realmente, pues yo se lo sigo pidiendo, ¿no? Señor, dame amor, dame generosidad. Y sí, o sea, una vida entregada al Señor, pues eso, se puede hacer mucho bien. Son muchas las almas que el Señor va poniendo en el camino. Uno ve con gratitud al Señor, a la Virgen, las almas que uno ha podido acompañar, las personas, y ver cómo una palabra, una oración, ahora como sacerdote, pues los sacramentos, pues realmente reciben, ¿no? Reciben muchas bendiciones y ver cómo uno es un simple instrumento, pero ver cómo Dios ha querido valerse de nosotros para hacer su obra. Lo decía hoy Santa Teresita, también lo escuchábamos hoy, como Dios, si bien puede actuar directamente, también ha querido valerse de instrumentos frágiles, débiles, para hacer su obra de salvación, ¿no? Y eso es algo muy hermoso, ver la misericordia de Dios, cómo se vale de nosotros a través de un fiat, de un sí, para seguir prolongando su obra de salvación. Entonces, pues sí, simplemente les podría decir eso, o sea, estar como en plan muy abierto y a través de la oración, a través del acompañamiento que están teniendo con el padre Alejandro, con el hermano Mauricio, y ser generosos también, o sea, si ven que el Señor los llama, pues responderle, decirle aquí estoy, Señor, y como les digo, sabiendo que esto es un proceso, es un caminar. Todos los hermanos que estamos en la comunidad lo sabemos, ninguno llegó, sí, o sea, ninguno llegó ya como terminado. Es más, ni estamos terminados, es un camino que dura toda la vida. Toda la vida hay que seguir en una actitud de conversión eh, y, y, y es ver también eso, ¿no? La misericordia de Dios, cómo va teniendo paciencia con uno, cómo nos va tendiendo la mano, cómo va haciendo su obra, si uno está dispuesto, si uno se dispone, Él hace la obra. Entonces, bueno, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta, comentario, queja. Entonces, Dios los bendiga. Pues yo sé que es hasta las Amén, 4 Padre, y... igualmente. Amén. Yo sé que es hasta las 5:15, pero no sé,
si en estos 15 minuticos quieran compartir algo. Yo ya, ahora sí que yo ya, sí, ya no veo. Podría seguir Pa- hablando, pero ya. Padre, yo quisiera hacer una consulta, bueno, lo hablo yo, pero creería que de pronto muchos tienen también como la interrogante de que, bueno, uno no, en este discernimiento, pues como uno cómo podría darse de cuenta que no es simplemente como un capricho humano, sino que realmente hay una llamada divina, ¿cierto? Que no es como porque uno quiera evadir ciertas situaciones o realidades de su vida, llámese pues porque, no sé, no quiera evadir la responsabilidad, o sea, una vida matrimonial, o simplemente el miedo a quedarse pues como en la vida laical, o también, bueno, elijo esa vida porque no creo que, entre comillas, es más fácil, no sé, irme de monje, ¿cierto? Entonces, como quizá uno podría como darse cuenta que, bueno, no es simplemente algo humano, sino que, como le decía, hay una llamada divina. Dios te pague, Guillermo, por la pregunta. A ver, yo creo que su pregunta ya dice mucho en el sentido de que de alguna manera usted es consciente de que con Dios no se juega. O sea, que en su pregunta yo descubro, o sea, es una buena pregunta y una pregunta que para mí habla de una rectitud de intención, ¿no? Una rectitud de intención. Porque quiere esclarecer, o sea, no quiere simplemente decir, bueno, no quiero evadir, no quiero evadir una responsabilidad, o sea, quiero que realmente, o sea, ¿cómo sé yo si es una llamada divina? O sea, realmente es un llamado. Y eso es muy valioso que se lo cuestione. Es muy valioso porque, te digo, o sea, ya para mí eso habla de que hay rectitud de intención que es fundamental. Es algo fundamental en la respuesta, en la llamada, que haya rectitud, que no haya dobles intenciones, que no haya lo que usted dice, ¿no? Como, bueno, refugio, voy a buscar un refugio. El hecho de cuestionárselo creo que ya habla de eso, ¿no? De que hay un deseo de rectitud. Ahora, ¿cómo esclarecer eso? Hermano, yo creo que en el corazón uno lo sabe, o sea, es la sinceridad ante Dios. O sea, uno tiene que ser muy sincero en la vocación, muy sincero en el llamado, muy sincero. O sea, el hermano Mauricio cuenta que, no sé si saben que él estuvo un tiempo en la comunidad, después estuvo 4 años por fuera, y en esos 4 años él, para mí, lo pongo de ejemplo, me perdona hermano estando ahí usted, eh, él, cuando ya había tenido sus novias estando por fuera y su trabajo, pero él retomó la oración, retomó la lección divina, retomó el Santísimo, el Rosario, y en ese fortalecer su vida con Dios, en ese fortalecer su vida de oración, él volvió a sentir el llamado, a tal punto que le dijo, ¿cómo así, Señor? Si yo ya aquí ya tengo otros planes. Entonces, vean que hubo un llamado, o sea, el confrontar su realidad con una voz interior que le decía, sígueme, ven, donde incluso él experimentó algo de resistencia en el sentido de que pues ya aparentemente ya no era, ¿no? Porque ya había estado, pero resulta que sí, el Señor insistió, el Señor insiste, cuando hay un llamado,
el Señor insiste, o sea, el Señor, ahora, es bueno no dejar pasar mucho, porque también, por ejemplo, nuestras constituciones hablan de que hay que acompañar para que la gracia de la vocación, es una gracia, el llamado es una gracia, sea operante. Entonces, digamos que, o sea, la sinceridad es clave, hermano. Y la sinceridad es ante Dios, es consigo mismo. Y yo creo que uno, si realmente uno es sincero con Dios, consigo mismo, y por lo tanto con los demás, uno sabe realmente cuándo está buscando un refugio, uno sabe cuándo realmente en la oración está experimentando esa inquietud, ese llamado, siento que el Señor me llama. Entonces yo diría sinceridad, hermano. Y luego, en este acompañamiento, pues eso va ayudando también. Yo pienso que no, en esa sinceridad tampoco hay que darle mucha vuelta a la cosa, porque es que el enemigo también se mete a confundir, a enredar. Pero entonces sí, sinceridad, ante todo, apertura. Y creo que la paz, lo que me dijo a mí, que les contaba el padre Enrique, o sea, donde sientas paz, o sea, si tú sientes paz, ahí es. San Ignacio en su proceso de discernimiento, dentro de los ejercicios, les hablo de San Ignacio porque también nosotros lo tenemos como santo patrón. Eh, cada año hacemos los ejercicios durante un año, durante durante un año, no, durante una semana. Imagínense un año de ejercicio. eh, durante una semana. Y él trae ahí dentro de los ejercicios, unos ejercicios, valga la redundancia, para elegir estado. Y entonces él dice, lo primero que hay que hacer es tener claro el fin para el cual fuimos creados, que es amar, alabar, reverenciar y servir a Dios, y con ello salvar nuestras almas, la felicidad. Fuimos creados para ser felices. Cuando San Ignacio dice salvar el alma, no dice pasar raspado, sino ser felices en Dios, cumpliendo una vocación, que no necesariamente va a ser la vida consagrada, puede ser el matrimonio, ¿no? Ustedes saben que hay 3 vocaciones que son la vida consagrada, el matrimonio y la vida de soltería, del laical comprometido. Entonces él dice, primero tener claro mi fin. Fui creado para la felicidad, para la salvación, para la vida eterna. Después dice, teniendo esto claro y sabiendo que las demás cosas en la tierra son para ayudarme a alcanzar ese fin. Yo, o sea, lo explica de otra manera, pero yo me lo imagino así. Es sentarte con Jesús y con la Virgen. Te sientas con Jesús en una mesa, tomando un tintico, y le dices, bueno, Señor, aquí tengo mis opciones, ¿no? De vida. Siento como que inquietud por el sacerdocio, por la vida religiosa. Digo, para nosotros lo primero es la vida religiosa. Y siento inquietud, o no sé si el matrimonio también, o no sé. Y entonces me siento frente a Jesús y pongo como que, imaginemos unas cartas, ¿no? Donde están esas opciones. Y las pongo a la misma distancia. Se las pongo al Señor ahí enfrente. Y a la misma distancia de mí. O sea, no pongo una más cerca que la otra, sino que le pongo al Señor las 3 a la misma distancia. E interiormente yo le digo al Señor, Señor, yo me desprendo de las 3 interiormente, o sea, yo me hago indiferente, santamente indiferente de las 3 opciones. ¿Por qué indiferente? Porque le digo, Señor, yo solo quiero tu voluntad, lo que tú quieras. Entonces, por eso me hago indiferente. No es una indiferencia como vicio,
sino es más bien un desapego a lo que se refiere San Ignacio. Entonces le digo, bueno, señor, entonces ya le pregunto a él, bueno, señor, ¿tú cuál quieres? Yo ya me desprendí de las tres opciones. Dime tú cuál quieres. ¿Por qué? Porque eso es importante, porque si uno no se desprende de alguna manera, uno le puede estar pidiendo al Señor y al mismo tiempo dándole la solución. ¿Sí? Entonces ahí ahora sí que el Señor nos dice, bueno, pues si tú ya escogiste, pues ya, como que, ¿para qué me preguntas, no? Entonces, en cambio, si uno se las pone sin darle la solución, sino preguntándole a Él con sinceridad, pues Él te va a mostrar. Y además, o sea, si hay vocación, seguramente no será una sola señal, o sea, no será un momento. Hay quien sí, no hay quien, pum, de una vez. Eh, por ejemplo, creo que al padre Omar así le pasó, él fue de una, pum. Pero habrá otras experiencias donde es una cosa en una Eucaristía o vi a un religioso y me llamó la atención el hábito, no sé, cosas sencillas, ¿no? Pero que uno siente en el corazón como algo. O, no sé, me llama la atención este carisma, la Virgen, y como que algo se mueve adentro y como ese impulso. Y, y, y puede haber incluso cosas más claras, ¿no? Donde sientes que el Señor realmente te está hablando con más claridad. Y hay veces que hay quien le dice, Señor, confírmame, ¿no? Y el Señor lo confirma, o sea, pero patente, o sea. Entonces, pero volviendo, o sea, después de todo esto, volviendo a la pregunta, lo sintetizo así, con mucha sinceridad, rectitud de intención y apertura al Señor en la oración. Seguramente puede haber como otras aportes en ese sentido, pero yo le puedo compartir eso. Dios le pague, padre. Amén. Mucho gusto. Bueno, si nadie más tiene preguntas, pues nada, agradecerle pues a todos su participación en este retiro virtual. Se valora muchísimo el esfuerzo que cada uno de ustedes ha realizado. De igual manera, pues agradecerle muchísimo al padre Gustavo, compartirnos ese testimonio, esa experiencia de vida vocacional, de discernimiento, de decisión, eh, bueno, todo esto que pues ha vivenciado es muy valioso y bueno, aplausos, como dice Guillermo. Y adiós. Realmente ha sido muy positivo pues el aporte de cada uno de los padres. Eh, Les reitero que queda pues la grabación para que algunos que no han podido estar de manera eh, pues en vivo, no se han podido conectar a este retiro, lo puedan ver luego para que obtengan herramientas en su proceso de discernimiento. Bueno, ya vendrían entonces como unas tareitas, un taller que quiero dejarles ya a todos. Dios los Padre, bendiga. que le pague. Aquí está el Señor. Palabra. La Virgen los acompañe. Amén. Bueno, entonces, en qué consiste este taller? Inicialmente, quiero proponerles, quiero proponerles a la luz del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica realizar una meditación en aquellos numerales
que les compartía al inicio. Esos numerales que son del 400, espérame, yo verifico para no inventar. Desde el 434, eso es del compendio, el 434 hasta el 533. Esta parte del catecismo, como les decía, está en la parte de la segunda sección, donde se encuentran los 10 mandamientos. Y esta manera como lo presenta el compendio, que todo el compendio se viene por medio de preguntas, ¿no? Si el hombre es capaz de Dios, cómo el hombre puede ser capaz de Dios, en fin, es una metodología muy interesante, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces, cuando lleguen a esta parte, cuando vayan a iniciar esta meditación, un espacio que saquen, que vayan sacando, pues, en su tiempo, pueden ir reflexionando y esto va a servir muchísimo en este proceso de discernimiento, porque aquí se ilumina mucho la conciencia, se ilumina muchísimo la conciencia. De hecho, eh, para hacer un buen examen de conciencia, hacer una buena confesión, con estos numerales tenemos. O sea, nosotros para hacer un buen examen de conciencia de cara al Señor, para hacer una buena confesión, una excelente confesión y para hallar una vida cristiana digna como bautizados, es muy, muy oportuno, muy laudable, muy óptimo hacerlo a la luz del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, tomando mandamiento por mandamiento. Y les digo que esto va a iluminar muchísimo porque, como les decía también al inicio, y lo decía pues el padre Omar ahorita, pues el padre Alejandro también hablaba muchísimo acerca de la oración, enfatizaba muchísimo la importancia de la oración, y el padre Gustavo ya pues también hablaba muchísimo, ¿cierto?, de la rectitud de intención, de la sinceridad. Es a sincerarnos primero con Dios, primero me sincero con Dios, le desvelo a Él mi vida, mi existencia, porque a veces podemos tomar otros exámenes de conciencia que tienen ciertos sesgos y que pues pueden tener algunos desvíos, pero si tomamos lo que la iglesia misma nos presenta, vamos seguros. Entonces esto nos ayuda a sincerarnos con el Señor y a buscar llevar una vida de recta intención con Él y una vida de purificación, ¿sí? Hacer una buena confesión. Esto lo empezamos meditando y llegamos a un momento en el que nos podamos confesar, hacer una buena confesión, hacer un examen, un buen examen de conciencia a la luz de, eh, del compendio. Y eso pues va a ayudar muchísimo, va a ser de muchísima bendición, va a traer muchas luces. Va a traer muchas luces en este proceso de discernimiento. Y alguien puede decir, ¿pero por qué? Y yo normalmente me confieso, voy a la Eucaristía, yo rezo el rosario, yo tengo unas visitas al Santísimo Sacramento, si soy catequista, ¿por qué? Bueno, esto inclusive para nosotros como religiosos, como consagrados, es una luz muy, muy, muy grande y va a ratificar y va a esclarecer la vocación particular que cada uno está recibiendo del Señor. En la medida en que podamos ser transparentes de conciencia, en la medida en que nuestro corazón se una más al Señor, en la medida en que podamos sí, estar desnudos ante Él, ante su presencia. Señor, este soy yo.
esos son mis pecados, esta es mi fragilidad, estos son mis errores. Aquí te los dejo, te los entrego y hazme una criatura nueva. Quiero ser tuyo, quiero enamorarme de ti. Lo principal, lo primordial es el Señor, es Jesús. Es posicionarlo a Él en el centro del corazón, que Él sea el centro de nuestra vida, porque de ahí, y esto nos lo compartía mucho la Madre Alicia, nos lo expresaba, viene una vocación clara, un llamado claro, ¿sí? No vamos a estar titubeando tanto que sí, que sí, no, que dónde va a ser, sino que de ahí brota, de un encuentro personal con Jesús, de enamorarme profundamente de Jesús, brota la claridad de una vocación. No va a ser una vocación confusa, va a ser una vocación muy, muy clara, va a ser un llamado recurrente. Si tenemos y practicamos todas estas herramientas, ¿no? El Padre Omar nos ha dejado eh, pues una invitación muy interesante a escuchar la homilía del Papa León a los cardenales, ¿cierto? Eso fue su primer homilía o su primer discurso a los cardenales. También nos dejó Deus Caritas Est, Spes Salvi. Bueno, ahí tenemos mucho material. El Padre Alejandro nos ha invitado muchísimo a la oración como llave, como puerta, a cuidar ese sagrario que tenemos en nosotros, en nuestros corazones. Y el Padre Gustavo, pues ya con su experiencia personal, testimonial, nos ha invitado también a esa rectitud de intención y que Dios se manifiesta con esa claridad de una manera particular en cada uno, pero el Señor se va manifestando. Entonces son herramientas eh, a los cuales les invito y posteriormente pues ya estaremos teniendo otros encuentros, pues ya de modo personalizado. Voy a hacer nuevamente otra ronda donde hablaré con cada uno de ustedes y estaremos tocando un poco pues este tema de esta meditación de los 10 mandamientos según el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Esto sería pues todo por hoy. Si Dios quiere, con la ayuda de Dios, en agosto tendremos otro encuentro virtual y posteriormente, bueno, ahí estaremos mirando también la medida de las posibilidades, ya pues de acuerdo a lo que cada uno vaya manifestando, también esta eh, visita primera, pues como a nuestra comunidad, una primera experiencia de una semana y demás, como se ha venido eh, trabajando en este proceso de discernimiento. Agradecerles pues muchísimo. Recuerden esas dudas, inquietudes que tengan, las pueden escribir en el chat, las pueden ir dejando ahí y también se las pueden ir preguntando a Jesús. Muy importante, porque también como decía el padre Alejandro, no hay una respuesta única, no hay una respuesta total. Y como decía el padre Gustavo, la respuesta está en el corazón. Allá en el corazón uno como que se va dando cuenta. Entonces, es darle también como las herramientas a ustedes para que en este proceso de discernimiento vayan clarificando la conciencia, la mente, el corazón, para descubrir lo que el Señor quiere. Y bueno, al descubrirlo, ánimo, echar las redes y remar mar adentro. ¿Listo? ¿Algún aporte? O vamos por terminado este momento entonces. Listo. Dios le pague, hermano Mauricio. Bueno, Dios los bendiga, Dios los acompañe, Dios les pague a ustedes. Muchísimas gracias. Y estamos en contacto, sobre todo en la oración.